Para Pilar también. Estamos en la Facultad de Información y Comunicación, como usted bien lo señaló, porque en minutos nada más comienza un conversatorio que tiene que ver con los medios y la pluralidad de los medios, y está a cargo del especialista argentino, rioplatense voy a decir yo, porque así lo es, Luis Albornoz, que además hace años que está radicado en España. Y es a partir de el tercer informe global de la UNESCO que él escribió, y un artículo, Pensar políticas para la creatividad, plantear la cultura como bien público global. Este es el disparador de esta charla, que además tendrá los comentarios de la profesora Rosario Radakovich y nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Luis vino a nuestro país además a participar en la cumbre de la UNESCO en Punta del Este, y bueno, después de 40 años nos decía que llegó a Montevideo, se encontró con Montevideo. Sí, solía venir a Montevideo, nos solía traer mi madre cuando yo era un purrete, con 10, 8 años, y bueno, eso fue caminar nuevamente por las calles de Montevideo, fue rememorar esos tiempos felices de vacaciones, básicamente. Y nos decía Luis del trolebús, por ejemplo. Sí, extrañé eso, caminar por la 18 de julio, y me acordaba de los trolebuses, y es una pena que no lo hayan mantenido, quizás de un comentario desde la nostalgia. Luis, pensar los medios, la pluralidad de los medios, pero la cultura, ¿por qué la cultura tiene que ser un bien global? Bueno, yo creo que es importante porque es un insumo básico para nuestra propia vida. Creo que la pandemia lo demostró, la importancia de la cultura y de mantener un vínculo con los que nos rodea, pese a que estábamos encerrados en casa. Y el trabajo que yo vengo realizando tiene que ver con la diversidad de medios y la diversidad de unos medios públicos, privados y comunitarios viables. Y esos medios de comunicación, esos sistemas mediáticos diversos, puestos al servicio de reflejar tanto la diversidad interna que tienen nuestras sociedades, porque toda sociedad tiene una diversidad interna, como para que nos den acceso también a la diversidad de las visiones y de las expresiones culturales de otras culturas, de otras sociedades. Para asegurarlo de esto, tiene que haber un sistema de medios públicos fuertes, porque se dice que el mercado debería regularlo y que la gente mira lo que tiene ganas. Yo creo que eso podríamos ponerlo en duda. Yo lo que sí creo es la necesidad de contar con sistemas mediáticos, con ecosistemas mediáticos, donde intervienen toda una serie de actores. Hay una convención de la UNESCO sobre la diversidad de las expresiones culturales del año 2005, y precisamente lo que entramos en el siglo XXI con la necesidad de tener un tratado internacional que intente garantizar la diversidad de las expresiones culturales. Los medios en eso son claves para garantizar eso, y yo creo que tiene que haber un equilibrio entre medios públicos, privados y comunitarios también. Los medios públicos se deben financiar con un programa que los estados lo paguen, que las empresas privadas también aporten a ese sustento. ¿Cómo debería ser? Bueno, eso, cada país en eso experimenta su propio modelo. Yo, por ejemplo, vivo, como bien decías, hace 22 años en Madrid, y el sistema español, por ejemplo, la radio y televisión pública de alcance nacional, Radio y Televisión Española, se financia en parte por los presupuestos generales del Estado, es decir, por el conjunto de la sociedad, pero también se pide un aporte de los medios privados para financiar los medios públicos. ¿Y la competencia cómo se regula eso? Porque lo que se dice es que en general el sistema público se rezaga porque si no le hace competencia al privado. Sí, bueno, ahí siempre estamos en equilibrios que tiene que definir la propia sociedad. Es decir, no hay recetas únicas, universales. Eso depende mucho del contexto, de la tradición, etcétera. Lo que aboga, en todo caso, vuelvo al informe de UNESCO y los especialistas en diversidad y en diversidad mediática. Yo precisamente soy el autor del capítulo sobre diversidad mediática y estuve trabajando en los últimos 3 años consultando gran cantidad de colegas especialistas y activistas de medios y gente que está en la decisión política
política de los medios, es tratar uno de los puntos claves es cómo se financian esos medios, cómo se financia ese ecosistema y cuáles son los objetivos de ese ecosistema. Entonces, insisto, no hay recetas mágicas, pero sí necesitamos tener una conciencia clara de que los medios de comunicación, ya sean públicos, privados o comunitarios, son un agente clave, ese ecosistema es un agente clave en la diversidad de las expresiones culturales. Y los estados deben asegurar la sustentabilidad de estos, sí, y la diversidad. Por supuesto, y hay distintas vías de trabajo por parte de los estados, pero los estados tienen la soberanía de apoyar y tienen la responsabilidad también de poner en marcha ecosistemas mediáticos diversos en sí mismos. Otro tema, también creo que es directamente relacionado e importante, tiene que ver con los contenidos que se ponen en circulación por parte de esos medios. Y ahí entramos en la representación de los distintos grupos sociales, que muchas veces los grupos más vulnerables o no aparecen en los medios o aparecen de formas muy tergiversadas. En ese caso también hay que tener políticas que apunten a una representación de los distintos grupos sociales que integran una sociedad y libre de prejuicios. Usted estuvo en la conferencia de la UNESCO de Punta del Este, participó allí, viene para esto. Allí el presidente de la República de nuestro país habló de la no regulación y no sé, se me ocurre que esto se da de bruces con el planteo que usted señala. Los estados deberían ser fuertes y controlar los contenidos y también cómo se financian. Sí, no sé, la palabra controlar despierta, ¿no? Alarmas. Yo diría una supervisión en pos de objetivos democráticos. Y efectivamente se da de bruces con lo que, no con lo que yo digo, sino con lo que plantea la propia UNESCO. Creo que la inauguración de este encuentro tan importante que reunió gente de los distintos rincones del mundo, la inauguración mostró un discurso de la responsable actualmente de UNESCO y luego del presidente del país anfitrión, y creo que ahí hubo un contraste entre las posiciones. Y después de allí se quedaron conversando sobre esto, elaborando los especialistas. Usted participó allí en algún conversatorio, estuvo allí en el trabajo esta visión del presidente de la calle. Sí, bueno, el evento ocupó todo el lunes, todo el martes y parte del día miércoles, y me atrevería a decir que fue frenético por la cantidad de distintas sesiones que se realizaron, que tuvieron lugar. A las sesiones luego le seguían cenas también de trabajo, es decir, fue un esfuerzo muy grande por parte de la UNESCO y del propio país anfitrión, y creo que ahora toca recoger el output, que es lo que queda de ese congreso. Pero sí, hubo debates, se debatió sobre el tema de los periodistas y las amenazas que recibe la libertad de prensa, se habló del tema de diversidad de medios de comunicación, se habló del tema de la situación de los artistas. Creo que fue un encuentro muy completo donde se abordaron problemáticas claves para el funcionamiento de la cultura. Le agradecemos a Luis Albornoz entonces estos minutos. Ya están por empezar este conversatorio y bueno, nos quedaremos aquí para recoger lo que salga de la opinión de los estudiantes y también de las dos comentaristas de lujo que tiene esta charla. Perfecto, Luca, muchas gracias. No se me